Hola, mi nombre es Jorge Alberto Pineda y soy tu profesor de la asignatura Introducción a los Sistemas de Información Geográfica. Así es que vamos a empezar. La unidad 1 comprende lo que es la introducción a los sistemas de información geográfica. Los temas que vamos a desarrollar son los conceptos generales, la definición de los sistemas de información geográfica, la historia de la tecnología espacial, el objetivo e importancia de los sistemas de información geográfica y por último sus aplicaciones. Recordemos que ya vimos anteriormente un video en el cual se dice qué son los sistemas de información geográfica y cuáles son las aplicaciones que en la actualidad se le han dado. Conceptos generales. Antes que empezar, antes de empezar todo, quiero recordarte esta historia. Posiblemente recuerdes de ella, posiblemente no, pero hace mucho tiempo, a inicios de la humanidad, y todavía muchos años después, se creía que el hombre vivía en un planeta Tierra que era completamente plano. Ese planeta Tierra se creía que era como una mesa en la cual ellos se salían de ciertos límites en los mares, caerían a un precipicio y por ende caerían a un espacio. Se creía que esa mesa estaba cargada por unos elefantes y que esos elefantes estaban en el lomo de una tortuga. Tiempo después nos dimos cuenta como humanidad que no fue así. 250 más o menos años antes de Cristo, Eratóstenes, que era un matemático griego, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que en Cien había un pozo y podía ver los rayos del sol, el sol encima del pozo, mientras que en Alejandría había una varilla y en ella podía ver que había unos grados de desplazamiento, había una sombra. Entonces él se dio cuenta, en función de esto, que podía medir la superficie de la Tierra. ¿Qué hizo? Pues única y exclusivamente sacó el ángulo que hay con respecto al centro de la Tierra, entre Alejandría y Cien. Y ese ángulo, que fue más o menos de 7.2 grados, vio la distancia y eso de manera proporcional lo pasó a los 360 grados. Esto tiene mucho que ver también con la posición de la Tierra en el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque los rayos del Sol caen de manera perpendicular en el trópico del Cáncer. Eratóstenes hizo un cálculo de 39.614.4 kilómetros, mientras que en la actualidad se considera que son 40.008 kilómetros. Impresionante, ¿no crees? Él tuvo un error de menos de un grado, de un por ciento, de un 1%. Otra de las cosas que ocurría es que mientras los hombres navegaban, la humanidad navegaba, ellos se apoyaban mucho de la esfera celeste y ellos podían ver cuando navegaban hacia el norte la estrella Polaris o bien la estrella polar del norte o también la cola de la Osa Menor. Recordemos que la estrella polar del norte va cambiando de acuerdo al tiempo. Es una cuestión astronómica que no me voy a meter en ello, pero en la actualidad es Polaris o la estrella polar del norte, la cola de la Osa Menor. Entonces ellos, conforme iban avanzando al norte, podían ver claramente la estrella que es la que está más próxima al eje de rotación del norte de la Tierra. De igual manera, si ellos iban hacia el sur, podían encontrarse con la estrella polar del sur, aunque hay mayor exactitud en la estrella polar del norte. Por otra parte, la geomática es uno de los conceptos que vamos a ver. La geomática es una ciencia, ingeniería y arte empleados en la colecta y manejo de la información geográficamente referenciada. ¿Qué quiere decir? Que es una ciencia o una ingeniería que se encarga de colectar y manipular o manejar la información geográfica. La geomática está hecha de la fusión de tres ciencias o herramientas. Los SIG, que son los sistemas de información geográfica, la percepción remota y los sistemas de posicionamiento global. Esas tres herramientas o ciencias en su conjunto forman la geomática. Recordemos que hay departamentos de geomática como en CONAFOR, Semarnat, CONAVIO. Ellos son quienes se encargan de procesar todas estas herramientas. La geomática se ocupa para la medición, representación, análisis, manejo, recuperación y despliegue de datos espaciales. Y estos tienen que ver con las características físicas de la Tierra. Recordemos que tenemos un mundo real y tenemos ese mundo real representado en los sistemas de información geográfica. Para ello, hacemos uso de las matemáticas. Muchos hombres, muchas personas, muchos investigadores
trataron de buscar un esquema en el cual nosotros pudiéramos ocupar esa esfericidad de la Tierra y entonces pudiéramos ubicarnos. Tal es así que Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles trataron de, y en función de ello surgió el paralelo de Thule, el paralelo de Rodas, el paralelo de Alejandría, el paralelo de Meroe. Sin embargo, en la actualidad recordemos que nosotros manejamos una red geodésica, una red geográfica en la cual está el Ecuador, que es la que divide de manera horizontal a nuestro planeta, el meridiano de Greenwich, que es el que lo divide de manera vertical, y a su vez tenemos meridianos y paralelos. Paralelos tenemos el trópico de Cáncer hacia el norte, el circuito polar ártico y el polo norte. Y hacia el sur, el trópico de Capricornio, el circuito polar antártico y el polo sur. Entonces, de esa manera nosotros podemos ubicarnos dentro de la Tierra. Otro de los términos que nosotros vamos a ubicar es la geodesia. La geodesia, yo siempre me río porque digo que es la ciencia que intenta medir y nunca alcanza, ¿no? La geodesia es la ciencia que intenta medir y modelar la verdadera forma de la Tierra, además de las relaciones espaciales de los objetos cerca de o sobre la superficie de la Tierra. Yo muchas veces he comentado que es una ciencia que intenta medir porque en realidad nuestra Tierra, el planeta Tierra, no está fijo, no tiene una forma definida, constantemente hay cambios. Y ustedes lo pueden ver en las noticias, hay deslaves, emergen ciertas cadenas de suelo, etcétera. O sea, en realidad siempre hay cambios. El planeta Tierra es como si tuviera vida. Entonces, entre los movimientos de rotación, de traslación, los movimientos de las placas tectónicas, o sea, todo eso va habiendo cambios. Entonces, no podemos tener propiamente un modelo, una esfera propia de Tierra y decir así es, porque no se mantiene así. La geodesia es una rama de las matemáticas aplicadas y que ésta lo que trata de hacer es de representar ciertos fenómenos como la variación de la gravedad, las mareas, la rotación de la Tierra, los movimientos de las placas tectónicas. Por eso es que es una ciencia que siempre está intentando, porque siempre está atrás del movimiento de la misma Tierra. Por otra parte, la definición más usada de los SIG. Miren, los SIG pueden ser definidos dependiendo del área o ciencia de la cual se esté trabajando. Por ejemplo, puede ser definido a través de la sociología, de la computación. Sin embargo, y bueno, así podemos encontrar muchas otras definiciones de SIG. Nosotros vamos a ocupar esta definición. Esta definición está compuesta de dos partes. La primera es donde dice que es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos. O sea, prácticamente los sistemas de información geográfica es eso. Es la integración de software, hardware y datos geográficos. Y esta integración nos sirve para capturar, almacenar, manipular, analizar, desplegar toda la información geográficamente referenciada. Entonces, los sistemas de información geográfica nos permiten poder manipular información geográficamente referenciada. Los SIG están compuestos de 5 elementos o 5 componentes. Los datos, los cuales pueden ser los datos cartográficos, los datos referenciados, los procedimientos, que es toda la metodología que nosotros vamos a ocupar para poder usar los SIG, los recursos humanos, que estos somos nosotros quienes nos capacitamos para poder hacer uso de ello, el software, que puede ser de acceso libre o gratuito o bien de paga, ¿no? Como lo que es QGIS como libre y ArcGIS como software de paga. Y el hardware, que sería nuestra computadora en la cual nosotros vamos a estar trabajando. Es importante decir que si uno de esos componentes faltara, en realidad ya no tendríamos SIG. Si tenemos todo, pero tú no estás capacitado para usar los sistemas de información geográfica, de nada va a servir, aunque tengas en una memoria datos, aunque tengas en tu computadora el SIG instalado, aunque esté en un manual de procedimientos, aunque tengas tu computadora de entrada, pero si tú no estás capacitado, de nada va a funcionar. Hay procedimientos, hay formas de hacer cosas, pero es importante que tú sepas cómo las vas a aplicar. Entonces, por eso nosotros tenemos que empezar de ceros. Bueno, no podemos hablar de SIG sin antes hablar de la historia de los sistemas de información geográfica. El término de sistemas de información geográfica fue utilizado por primera vez en los años 60 y esto tuvo que ver con la necesidad que tuvo Canadá al poder administrar sus bosques, sus recursos naturales. Entonces, de ahí surge la palabra sistemas de información geográfica. Pero antes de eso, en 1854, el Dr. John Snow comparó la localización de muertes de cólera
por cólera, perdón, y la localización de los pozos en Londres, Inglaterra. Él buscaba relacionar ambos y esto fue algo muy interesante. De hecho, en la siguiente diapositiva te voy a mostrar lo que él hizo. En 1954 aparece el primer texto del libro Cómo combinar información de mapas mediante sobreposiciones. En el libro se llamó Town and Country Planning Textbook. Y es bien interesante porque yo siempre digo que la sobreposición, que es una de las cosas que se maneja en el SIG, tiene que ver como si nosotros tuviéramos un pante de tortillas y nosotros lo encimáramos. Todas las tortillas, cada una de ellas fuera una capa. Y entonces cuando nosotros las ponemos encima, estamos sobreponiendo. En el 64 se describe el uso de las capas transparentes. Y las capas transparentes, ahora imagínense que la tortilla es transparente y que entonces yo le puedo dibujar un río a una, a la siguiente un pozo, a la siguiente un terreno. Y entonces todos los pongo y cuando yo los veo desde arriba, viera yo todos los elementos o los rasgos topográficos de un lugar. Bueno, esto es el mapa de Johnson en 1854. Si ustedes observan, pueden ver cómo nosotros tenemos la ubicación de pozos. Esos que están aquí son pozos. Aquí están. Y los puntos negros son las personas que se murieron por cólera. Entonces podemos ver que las personas que se murieron por cólera están en esta distribución o en esta área. Y en esta área tenemos 1, 2, posiblemente 2. Tal vez puede ser 3 pozos. Y aquí solamente hay una persona que pudo haber venido aquí, se contaminó y se murió por acá. Digo, esa es una interpretación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos pozos están libres de cólera y estos pozos que están aquí definitivamente tienen algo que ver con las muertes. En el 64 es cuando se crearon propiamente o se hizo oficial los sistemas de información geográfica. Del 67 al 69 se hizo un inventario de recursos naturales en Nueva York. En el 77 y bueno, a partir de ahí empiezan a surgir muchas cosas, como por ejemplo la parte vectorial de los SIG, que es la representación de puntos, líneas y polígonos. Surge la empresa Esri, que es la autora del software ArcGIS. Surgen otras empresas y otros programas como Idris y GRASS. La primera conferencia relacionada fue AutoCarto Conference, y que fue en el 74. Y el primer libro de texto que se ocupó sobre los SIG fue de Principle of Geographic Information System for Land Resource Assessment. También en el 87 hubo una primera revista científica, la cual fue la International Journal of Geographic Information Science. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, hasta este momento hablamos un poco de la historia. Ustedes van a tener ahí sus videos para que puedan ir viendo cada uno de estos datos. Si a alguno le interesa, podría profundizar en el internet. Y ahora yo les voy a concluir hasta aquí este video. Y les voy a proyectar, posterior a este video, un video de cómo Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra. Y en este video se hablan de dos teorías. Vamos hacia allá.